La historia de la mujer del río. Nací en Sonora, pero actualmente vivo en Chiapas. Crecí en una familia muy tradicional mexicana. Ya sabes, ir a la misa los domingos, hacer una carnita el fin de semana, ese tipo de cosas. Mi madre era una mujer maravillosa, una mujer muy sabia. Era mi mejor amiga. También tenía un hermano menor. La verdad es que nunca me llevé muy bien con él. Éramos realmente diferentes. Pero bueno, aún así era mi hermano. Allí en el 2015 estuve internado en el psiquiátrico. Lo que pasó fue que una mujer entró a la casa, hizo daño a mi madre y se llevó a mi hermano menor. Yo lo vi todo y eso me provocó un brote psicótico. Mi padre me internó en la Ciudad de México. Estuve ahí unos años. Podría contar algunas historias interesantes sobre ese psiquiátrico, pero esa será otra ocasión. Cuando fui dado de alta del psiquiátrico, mi padre decidió que debíamos cambiar todo nuestro entorno. Así que nos mudamos al estado de Aguascalientes, cerca de Villa de la Asunción. Mi padre escogió este sitio porque parecía bastante tranquilo, ya que yo necesitaba un ambiente libre de situaciones estresantes, pues sufro de ataques de pánico y de ansiedad. Esto debido a mi brote psicótico y a mi estancia en el psiquiátrico. Los primeros 20 días estuve en una nueva casa que mi padre había comprado tras vender la casa de Sonora. No salía ni siquiera al patio. Me la pasaba acostado todo el día, pues la verdad me estaba acostumbrando a mi nueva medicación. Debía tomar paracetina y fluoxetina. Solo salía de mi cuarto cuando mi padre llegaba del trabajo. Veíamos una película mientras preparábamos la cena y durante la cena veíamos otra película. Durante los primeros 20 días vimos algunas películas de Marvel, Rápido y Furioso, también las de Transforme. Finalmente, el día 21 me animé a salir de la casa, solo al patio, a tomar aire fresco y a escuchar las aves y a ver las nubes. Pero para mi mala suerte, uno de los vecinos tenía un perro y por alguna razón empezó a ladrar, así que eso me hizo alterar y volví rápidamente a la seguridad de la casa. Cuando mi padre llegó del trabajo, mientras preparábamos unas tostadas y veíamos el día después de mañana, durante la escena donde aparece el vagabundo con su perro, le dije a mi padre que me había animado a salir, pero que el repentino ladrido de un perro me había hecho volver adentro. Mi padre me felicitó y dijo que debería volver a intentarlo al día siguiente, así que lo hice, pero por suerte, en esta ocasión el perro del vecino no ladró. Estuve pasando ratos en el patio, inclusive yo podía tolerar ya el sonido del perro. Claro que seguía alterado, pero cada vez menos. Un domingo, que era el día de descanso de mi padre, me preguntó si quería acompañarlo al centro a comprar más películas. Yo me sentía muy preparado, pero se lo hice saber. Entonces dije que de camino al centro estaba una pequeña librería y ahí podía esperar, en lo que él iba por las películas. Me aseguró que el trayecto no habría perros ni nada que pudiera alterarme. Entonces yo acepté. En efecto, caminar estuvo bien, tranquilo, sin demasiados ruidos. Así que esto me agradó, andar en las calles luego de tanto tiempo. Llegamos a la librería y me quedé ahí por mi padre, ya que él iba a comprar. Mientras fisgoneaba me encontré con un delgado libro, cuyo libro me llamó la atención. Se llamaba Leyendas de Aguascalientes. Le compré y le di una ojeada. Ahí mismo venían muchas historias, entre ellas la del charro de Triana, la momia del túnel y la mujer poseída. Pero sin duda alguna la historia que más me llamó mi atención fue la de la Llorona, pues siempre me había traído ese mito. Esta leyenda narra la tragedia, historia de una joven bella, una mujer que perdió sus 2 hijos mientras lavaba vasijas y ropa en el río. La muchacha estaba tan concentrada en lo que estaba haciendo
que se olvidó por completo de sus pequeños hijos, ya que estos cayeron a la orilla y el traicionero río se los llevó. Cuando terminó de lavar llamó a sus hijos, pero no obtuvo respuestas, así que volvió a gritarles, pero nadie vino. Se levantó asustado y corrió en su búsqueda. Los encontró flotando sin vida. Era bastante trágico sin duda alguna. De cierta manera me perturbó un poco. A los pocos minutos regresó mi padre y camino de vuelta a casa. En el trayecto le conté sobre la leyenda de La Llorona. Cuando llegamos a la casa para preparar la comida, en lugar de ver película, mi padre, que había comprado, pasamos toda la tarde hablando de La Llorona, de todas las historias de origen que tiene y cosas así. Mi padre y yo llegamos a la conclusión que la historia que venía en el libro que yo ya había contado era más humana, por así decirlo, ya que en otras historias dice que ella misma acabó con las vidas de sus propios hijos. Lo que pasó esa noche, cuando intentaba dormirme, quizás fue el producto de haberme metido tanto el tema de esta Llorona, quizás fue sugestión, quizás tomé alguna pastilla de más o menos, no lo sé, pero yo lo sentí demasiado real. Mi padre se acostaba de ir a dormir y yo me quedé levantado, pero después se me ocurrió la idea de ir a lavar los platos. De pronto escuché risas de niños pequeños, no adentro de la casa, sino en la calle. Eso llamó mucho mi atención, pues ya iban a ser las 12 de la noche, además desde que nos habíamos mudado a la casa, no había escuchado a ningún niño cerca de la casa. Las risas duraron pocos segundos, así que yo seguí con lo mío, pero lo escuché después, ya no pude imaginarlo. Era un carruaje con varios caballos. Los animales sonaban desesperados y furiosos al mismo tiempo. Yo decidí caminar hacia la sala para asomarme por la ventana. Vi a una mujer caminando por la calle. Estaba sin zapatilla. Llevaba el cabello suelto y un vestido blanco, con algunas pequeñas manchas, que ya saben lo que se podría tratar. Inmediatamente recordé a la mujer que se había llevado a mi hermana. Estoy consciente de que no era ella, pero es que de perfil se parecía un poco. Yo comencé a alterarme. Sabía que en cualquier momento me iba a dar un ataque. Entonces la mujer gritó con un sentimiento que me hizo estremecer. Eso fue lo único que hizo faltar para que yo perdiera el control. Al día siguiente desperté en mi cuarto, cambiando de ropa. No recordaba cómo había llegado a mi cama, y mucho menos recordaba haberme cambiado. Mi padre estaba en la casa. No había ido a trabajar, pues estaba preocupado por mí, por el ataque que me había dado. Me preguntó si recordaba algo y le conté sobre los niños y el carruaje de la mujer. Él levantó una ceja. Lo único que mi padre había escuchado durante la noche fue a mí. Me encontró arrinconado cerca del baño, repitiendo una frase una y otra vez. Se va a llevar a alguien, la Llorona se va a llevar a alguien. Mi padre me dijo que se había deshecho del libro y yo le dije que estaba bien. Ese día no salí ni al patio, tampoco al día siguiente. Los 2 días, mientras mi padre estaba trabajando, alguien tocó la puerta. Yo me asomé por la ventana y vi que se trataba de una viejita. Obviamente la abrí. Me mostró la fotografía de una niña pequeña. Me dijo que se trataba de su nieta. Mencionó que había desaparecido. Le dije que no la había visto, pero que sí estaría al pendiente. Si algo pasaría, le avisaría. Sí, esa niña había desaparecido la misma noche que yo había visto a la Llorona. En cuanto mi padre volvió a la casa, yo le conversé sobre la niña que había desaparecido. También le di a entender que yo pensaba que se trataba de la Llorona. Después nos enteramos que una semana después encontraron el cuerpo de la pequeña flotando en el río de los Piruales. Eso me alteró. No al punto de causarme otra crisis, pero sí me puso muy triste. Esa noche tuve pesadillas. Por más que yo intentaba, no podía dormir.
Entonces fui a sacar de mi escondite unas pastillas que me habían robado del psiquiátrico. Era Solpidem. Sí, eso me hacía dormir todo el día. Así que me tomé 2 y me fui a acostar. Ni siquiera recuerdo haberme quedado dormido, pero de pronto me desperté, pues escuché un nuevo sonido. Esta vez era de nuevo del carruaje. Inmediatamente me puse a temblar. Sabía que en cualquier momento me iba a dar otra vez esa crisis. Yo corrí por mi medicamento y me la pasé 3 pastillas al mismo tiempo, hasta que dejé de temblar. Aún podía escuchar el relinchar de los caballos. Pensé en despertar a mi padre, pero no lo hice, así que corrí directo a la sala para asomarme por la ventana. Ahora sí había visto un carruaje. Era de aspecto sombrío. Los caballos eran tan oscuros que solo se les podía ver los brillantes ojos blancos. El carruaje venía siendo manejado por la Llorona. De pronto comenzó a gritar y a llorar, a lamentarse. Estoy seguro que sentí como la ventana se movía. Entonces el carruaje se alejó a toda velocidad, dejando un rastro de fuego. Yo me desmayé después de eso. Al día siguiente nos enteramos que otro niño había desaparecido. Mi padre vendió la casa y nos mudamos a donde vivimos actualmente, de San Cristóbal a Las Casas, Chiapas. Así que de pronto estaba en mi nueva casa, cuando de repente era como las 2 de la madrugada. Algo me levantó. Corrí a ver y era esa Llorona. De pronto me doy la vuelta y aparece tras mío. La siguiente historia, Amarre de amor. Esta historia no me ocurrió a mí directamente, sino le pasó a mi madre. Sin duda me vi muy involucrada en ella. Se podría decir que yo nací en una familia atea. Mamá y papá siempre decían que las magias, los fantasmas o cualquier tipo de entidad paranormal no eran más que patrañas. Así que de pequeña incluso recuerdo que cuando llegábamos a ver algún espectáculo de magia callejero, pocos días después papá se informaba, compraba incluso lo necesario y nos enseñaba cómo hacerlo. No sabría decir si esto de no creer en la magia o dioses me afectó. Yo creo que no. Sin embargo, yo debo admitir que cuando mi padre falleció, cuando yo solo apenas tenía 10 años, me sentí decepcionada. Incluso me atreví a decir aterrada. Cuando una anciana me dijo que como mi padre había renegado de Dios durante toda su vida, en el momento en que estaba hablando conmigo, mi papá se estaba quemando en las llamas del infierno por blasfemia. Recuerdo que lloré más que el hecho de pensar que mi padre estaba sufriendo en el infierno, que por el hecho de que ya estaba muerto. Mamá fue la que me dijo que no era verdad. Me dijo que aún si algo como esto existiera, mi papá nunca pondría un pie ahí, pues él era un hombre bueno y justo, según esa mitología. Ese sitio era para personas malas, que les hicieran daños a otras personas. Así que dicho esto me tranquilizó. La muerte de mi papá sin duda fue un golpe muy duro para toda la familia. Yo era la mayor de 3 hijas. Mis hermanas gemelas eran demasiado pequeñas en ese momento, por lo que lo peor parte nos llevó a mi mamá y a mí. Sin embargo, poco a poco encontramos la manera de salir adelante por nuestra cuenta. Creo que pasó cerca de 3 o 4 años cuando mamá decidió que debía darse otra oportunidad de conocer más personas. La verdad, al principio no me gustó la idea, pero después de tomar terapia, acepté que no era justo esperar que mamá se quedara sola por el resto de su vida. No era lo que papá hubiese querido. Las parejas de mi mamá iban y venían. Creo que nunca duró con ninguno más de unos 4 meses, por lo que jamás llegamos a conocer a ninguno del todo. O eso era hasta que él llegó a nuestra vida. No sé si deba decir su nombre. En parte me gustaría, pero si alguien lo conoce no sé
quiero evitar problemas, pero por otra quizás sea capaz de hacerle algo a mí o a otra familia. Así que lo llamaremos M. M llegó a nuestra vida cuando yo estaba a punto de cumplir mis 15 años. Papá había abierto una cuenta de ahorros desde que yo nací para esa fiesta, así que mamá me dijo que podía tener todo lo que yo quisiera aquel día. Recuerdo aquel entonces estaba completamente enamorada de las películas de Crepúsculo y sus libros, por lo cual le dije a mi mamá que quería que la fiesta tuviera esa temática. Mamá no tuvo ninguna objeción, así que comenzó con los preparativos de la fiesta, cuidando cada detalle para que fuera exactamente como yo lo imaginaba. M trabajaba en algo relacionado con la mesa de postres, o quizás era decoración. Honestamente, no lo recuerdo, pero sí sé que se conocieron organizando la fiesta. Recuerdo que para el día de mi fiesta, mamá invitó a M, y él como regalo me obsequió bolsos y ropa muy costosa, así como toda la saga de los libros de Crepúsculo, con pasta dura que mi mamá no había podido comprarme. No voy a mentir, en ese momento, esos obsequios hicieron que me agradara mucho, a pesar de ser solo la tercera vez que lo veía. La fiesta sin duda fue la mejor experiencia que tuve en mi vida. Desde ese entonces, mamá comenzó a verlo con frecuencia a M. Creo que pasaron cerca de 2 meses en los que todo parecía ser perfecto, ya saben, como casi cualquier inicio de cualquier relación sana. Sin embargo, una tarde mi mamá volvió de una cita con él, pero en esta ocasión se la veía algo triste. Me dijo que simplemente no había funcionado. Yo la comprendí. Si algo admiraba de ella era que siempre nos decía que no debíamos conformarnos con poco de lo que creíamos merecer. Considero que esa fue mi primera experiencia. Viendo a alguien tan intenso, llamaba casi todas las noches, todos los días, y cuando mi mamá apagaba su teléfono y descolgaba el teléfono de la sala, nos llamaba a nuestros teléfonos mío y de mis hermanas. A veces llegaba ebrio a la mitad de la noche y tocaba la puerta durante horas. Mi mamá salió una noche ya enojada a decirle que debía parar de una vez, o que le pondría una demanda para que no se nos volviera a acercar. Y aunque consiguió que esa noche él se fuera, a los pocos días volvió a hacer lo mismo. Mamá ya estaba harta de esta situación. Le contestó el teléfono una noche solo para decirle que al día siguiente iría con el abogado para comenzar una demanda. Y esta vez no fue una amenaza vacía, porque a la mañana siguiente mi mamá salió muy temprano de la casa para ir con el abogado antes de ir a su trabajo. La demanda sí procedió, y me parece que incluso a él le llegaron los papeles o algo así, porque por alguna razón llegó muy furioso ese día, diciéndole que la amaba, y quién sabe qué más, así que se sangró la mano golpeando la pared de la casa. M era muy explosivo, se comportó de esa manera y más tarde esa noche llegó a la casa con una serenata para que lo perdonara. Y obviamente mi mamá no salió, por lo que eventualmente se terminó yendo. Esto pasó de una forma tan rápida que la verdad no sé cómo explicarla, por lo cual solo les diré que mi mamá lo perdonó. Fue 1 o 2 días después de la serenata, incluso retiró los cargos. Y no solo volvió con él, sino que él llegó a vivir a nuestra casa, algo que jamás había hecho con ninguna de sus parejas, pues nos había dicho que si eso sucedía en algún momento, lo hablaría primero con nosotras, y si alguna no estaba de acuerdo, no lo haría. Pero fue lo contrario. Pero lo llevó de la nada sin preguntarnos. Nos dijo que no se había dado cuenta de cuánto lo amaba y que no podía vivir otro minuto sin él. Y como ninguna de nosotros sabía qué rayos opinar sobre esto, pues simplemente nos resignamos. Solamente tuvieron que pasar unos cuantos días para odiarlo por completo. No quería mover un solo dedo para mantener la casa limpia, incluso jamás lavó un plato o vaso que ocupó, algo que era una regla para la casa. Se acababa el agua caliente y casi enseguida que se mudó dejó su trabajo.
así que se quedaba todo el día tirado en el sofá echado viendo la televisión. Incluso gastaba la comida. Mi mamá parecía no darse cuenta de lo horrible que era este hombre. Siempre que cualquiera de nosotros se quejaba de que él sacaba el agua caliente o no dejara comida para nosotras, mamá lo único que decía era que ella dijo que lo único que se encargaría era de todo hacer por él, y nos decía que podíamos pedir una pizza o algo a domicilio si es que teníamos hambre, siempre recalcando que todo eso era fácil de arreglar, por lo que no era un problema por el cual debíamos reclamar, y ya que estábamos tan exageradas, la situación se volvió aún más insoportable al pasar los meses con él. Él era grosero con nosotras, actuaba como si ese fuera el dueño de la casa. Si mis hermanas y yo llevamos invitados, siempre decía que no hagamos ruido y que no dejábamos a descansar a gusto y que no quería que volviéramos a llevarle a nadie a la casa. Incluso llegó al punto de correr a mis amigos. Un día en el que yo ya le había pedido permiso a mi mamá de invitarlos para ver una serie, aquel día, cuando mi mamá llegó a la casa, yo le dije que ya no podía seguir viviendo esto, que él debía irse, que yo ya estaba harta. Pero mi mamá me dijo que yo no sabía lo que es estar enamorada de verdad, y que cuando yo supiera lo que él era el amor de verdadero, dejaría pasar algunos detalles mínimos. Terminamos discutiendo mucho más esa noche, pues yo le dije que no podría decidirme eso, sabiendo que papá era 1.000.000 de veces mejor que aquel hombre, ya que ella me respondió que ella amaba a M mucho más que a cualquier otra persona. Incluso dijo que había amado más a él que a mi papá. Recuerdo que terminé diciéndole a mi madre que si eso era lo que pensaba, entonces le marcaría a mi abuelo para que mis hermanas y yo nos fuéramos a vivir con él, y entonces ella se quedaría sola, siendo feliz con ese hombre. Así que mi mamá cambió su semblante. Fue como si el miedo a perdernos la sacara de aquel trance de enamoramiento que le impedía ver las cosas tal y como eran. Esa noche mi mamá, si bien no lo corrió de la casa, sino que habló con él y le dijo que tendríamos que encontrar la mejor manera de llevarnos bien. Y también dijo que cuando ella nos diera permiso de traer a nuestros amigos, entonces él no podría decirles nada, peor que se fueran, y nos debería dejar la televisión o la sala. Así que estábamos haciendo algún proyecto de la escuela, y M estaba muy enojado, pero sobre todo sorprendido, como si no pudiera creer que mamá le pusiera límites. Pienso que si tuviera que repetir todo de nuevo, tal vez me hubiese ahorrado la parte en la que estoy a punto de narrarles. No lo sé, quizás debí tomar a mis hermanas y salir de ahí, pues un par de días después yo me había quedado despierta hasta tarde, pues debía presentar una maqueta que había dejado por el último minuto, que nada más que mi irresponsabilidad me permitió hacer hasta hora de la noche. Creo que era cerca de las 3 de la madrugada, cuando escuché que alguien estaba rasguñando mi puerta. Se me hizo muy extraño, ya que no teníamos ni perros ni gatos que pudieran hacer eso. Mis hermanas tocarían a mi puerta. Estaba pensando en eso cuando los rasguños se detuvieron, y entonces alguien tocó. Yo pregunté quién era, pero solo recibí otro golpeo como respuesta. Me acerqué un poco a la puerta y volví a preguntar, pero de nuevo, solo tocaron otra vez. Dije el nombre de mis hermanas, y de inmediato la voz del otro lado me dijo que sí, que era una de mis hermanas, y que tenía mucho miedo. Yo, sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta. Una de mis hermanas estaba ahí. Me dijo que estaba escuchando ruidos extraños en la cocina. Eso se me hizo algo extraño, tanto que ella tuviese miedo, como que ella creyera escuchar ruidos extraños, pues como dije antes, era prácticamente ateas, por lo que no creíamos tampoco en fantasmas o eventos paranormales. Aún así lucía bastante asustada, a lo cual decidí acompañarla para ver el origen del ruido. Yo la verdad no escuchaba nada. Estábamos bajando las escaleras en una total oscuridad. Mi hermana me sujetaba de la mano, y si mi memoria me sigue siendo fiel, podría jurar que su mano estaba muy fría.
y a medida que bajábamos le pregunté sobre qué clase de ruidos era la que estaba escuchando. Ella lanzó una risita burlesca y apretó un poco más mi mano diciéndome: «Esta, ¿no escuchas?», al mismo tiempo que comenzaba a tararear una canción que jamás había escuchado. Aquella tonada me hizo estremecer. Le dije que me soltara cuando terminamos de bajar los escalones, pero ella no lo hizo. Solo siguió avanzando. Al mismo tiempo, se enterraba sus uñas en la palma de mi mano. La desesperación comenzó a apoderarse de mí, pues algo dentro de mí me decía que estaba sosteniendo mi mano y guiándome. De pronto, ¿quién sabe el motivo de quién estaba en la cocina? Ya que esta no era mi hermana. Comencé a tratar de zafarme, le decía que me soltara, pero ella no dejaba de cantar esa cancioncita, lanzada de una risita, como si le diera gracia el hecho de que yo creía que era capaz de liberarme de su agarre. Ahora estaba convencida de que no era mi hermana. Ella no podría tener tanta fuerza. Yo grité y traté de sacarle su brazo, cuando justo antes de entrar a la cocina intenté agarrarme de la pared de la puerta, cuando sin querer presioné el interruptor de luz y esa cosa desapareció al instante. Era como si una sombra que solo podía existir en la oscuridad. Cuando la recuerdo hoy en día, todo el tiempo esa cosa me había mantenido en la oscuridad. Yo regresé a mi habitación encendiendo todas las luces a mi paso. No entendía qué era lo que acababa de pasar, pero estaba segura de que estaba aterrada. Una vez que entré a mi cuarto, me revisé la mano. Estaba sangrada. Donde esa cosa me había aterrado, las uñas. Por supuesto que se lo conté a mi mamá. Al día siguiente, pero ella también era atea. No podía creer que un ente cambia formas, ya que se había convertido en una de mis hermanas, y después me hubiera lastimado. Me dijo que lo jamás probable era que había tenido un sueño muy vívido, y tal vez me lastimé con algunas de las cosas que había usado para hacer mi maqueta, pero yo sabía lo que había visto. Era algo real, pero nadie me creía. Y lo confirmé cuando mis hermanas, mientras salía yo de la casa con mi maqueta, me sujetó por el hombro, me lo apretó muy fuerte y me susurró al oído en un tono enfadado y amenazante, diciendo: «Si te vuelvas a interponer entre tu madre y yo, eso no es lo peor que te puede pasar, ¿entendiste, mocosa?». M fue el que me dijo esas palabras. Me asustaron tanto que solo sentí con la cabeza antes de salir de esa manera tan apresurada de la casa. No me atreví a contárselo a nadie hasta mucho tiempo después. Las cosas fueron solamente empeorando. A partir de ahí, nadie lograba entender cómo una mujer tan fuerte e independiente como era mi madre podía estar en una relación tan tóxica como M, ya que él la trataba muy mal. No solo le gritaba y le trataba mal en público, sino que también empezó a engañarla. Algunas veces tomaba el propio dinero de mi mamá para invitarlas a comer, y recuerdo que más de una ocasión llegó a llevar a otras mujeres a la casa mientras mi mamá estaba trabajando. Nuestra vida en la casa se estaba volviendo insoportable. Casi todo el dinero que mi mamá ganaba en su trabajo ahora era casi todo para M, y no importaba cuántas personas le dijeran que le estaba engañando o sabía otra cosa, mi mamá estaba encerrada diciendo que no, que eso era mentira. Decía que ese era un chisme del vecindario, que no soportaba ver a alguien siendo una pareja tan enamorada y feliz y perfecta como eran los dos, y que eran muy envidiosos. Eso no es nada. La casa estaba comenzando a volverse insoportable. No sé cómo explicarlo, pero siempre que alguien entraba, se sentía muy triste, o en algunos casos irritable. Siempre terminábamos peleando, y aunque en varias ocasiones estuve a punto de llamar a mi abuelo para que nos sacara de ahí una vez por todas, algo dentro de mí me decía que no podía abandonar la casa, y peor a nuestra madre, y que si le daba un poco más de tiempo ella entraría en razón y lo dejaría. Únicamente teníamos que aguantar un poco más. 2 años después, comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas en la casa. Tocaban la puerta y se iban corriendo antes de que la abriéramos.
tiraban todos los vasos y platos. No era extraño encontrar el piso de la cocina lleno de vidrio o cerámica rota. Sin embargo, jamás pudimos ver quién estaba detrás de eso, pues siempre que encendíamos la luz, ya no había nada. Mamá decía que nosotros dejábamos las cosas mal colocadas y por eso se caían. O de la puerta, bueno, también decía que éramos nosotras tratando de jugarle una broma. A pesar de eso, yo creía que mi mamá era la que se daría cuenta tarde o temprano que ese hombre insoportable y tendría que dejarlo en cualquier momento. En lugar de eso, M fue quien terminó hartando de ella. Él intentaba terminar la relación, pero mi mamá lloraba y se hincaba para rogarle que no se fuera de su lado, que ella era realmente que la amaba y que no podía imaginar su vida en donde él no estuviera. Por alguna razón él siempre terminaba cediendo y quedarse en la casa por más tiempo, aunque después de unas horas o incluso semanas después volví a intentar a terminar con mi madre y la historia se volvía a repetir una y otra vez. Pueden llamarme malija y todo eso, tal vez lo merezca, pero recuerdo que aquel entonces veía a mi madre como un ser más mediocre y patético de la historia. Una mañana, después de uno de esos numeritos, él se enojó tanto porque mi mamá no dejaba que terminara con ella, que nos hizo subir a todas al auto y nos llevó muy lejos, demasiado, más de lo que yo había viajado en toda mi vida. Creo que condujo más de 3 horas, hasta detenerse en donde no habían más que árboles de mezquitas y cerros a los alrededores. No sabíamos por qué nos había llevado hasta allá, pues se quedó en silencio por varios minutos. Después de eso lanzó un suspiro y señaló un mezquita del lado izquierdo. Le dijo a mi mamá que no la quería, que la única razón por la que ella pensaba sentir amor fue el que se encontraba enterrado en la mezquita. Después, a punto de gritos, nos ordenó bajarnos para él irse. Las 4 bajamos y casi de inmediato él arrancó sin saber exactamente qué hacer. Mamá caminó hasta la mezquita y vio que la tierra estaba algo suelta, a lo cual ella comenzó a calvar. No tuvo que hacerlo mucho, ya que se topó con algo. Era una fotografía de ella, pues tenía un mechón de su cabello atado con unos listones rojos y había 5 alfileres pinchando la fotografía. Ninguna de las 4 sabía qué rayos opinar al respecto, pero por lo que mi mamá nos contó, en el momento en el que tuvo entre sus manos dejó de sentir todo lo que sentía por M, a lo cual lo que hizo fue un sentimiento de enojo y culpa por habernos dejado de lado, ya que todos estos años incluso nos dejó de segunda opción. Después de eso tuvimos que caminar casi 1 hora en el sol para encontrar un camión que nos llevara a nuestra casa. Jamás volvimos a ver a M, y los vecinos dicen que solo llegó, sacó una maleta y se fue. Mamá tomó mucho terapia para volver a recuperar su confianza en ella misma, y poco a poco solo quedó como una historia rara que ninguna de las 4 puede encontrarle una explicación lógica. Los años la hizo cambiar a mi mamá, ahora se siente con más confianza. La historia de familia satánica. Yo vivía en un viejo y aislado poblado del estado de Veracruz. Recuerdo que tenía aproximadamente unos 16 años. Estaba regresando de la ciudad. Iba a pie. Cuando ya estaba por llegar a mi casa, por encima de mí, más o menos a la altura de un árbol, pasó volando un ave muy rara. Me di cuenta que tenía como cara de persona esa ave. Me asustó y apuré el paso para llegar inmediatamente a mi casa. Ya estando allí, le conté a mi madre sobre esto. Ella me contó que hace muchos años, una familia adinerada había llegado a vivir y su casa la había construido a las afueras del pueblo. En eso llegó mi abuela y cuando escuchó la conversación que tenía yo con mi madre, mencionó que esa familia estaba embrujada, que todo lo que nacían en ellos estaban condenados a practicar la brujería, que de seguro el pájaro que yo había visto era de uno de esos familiares. En aquel
Entonces, a las afueras de la Ciudad de México, vivían varias familias. Entonces mi abuela me dio el apellido y ya supe de quiénes me estaba hablando. No les diré sobre el apellido, por respeto. Mi abuela me contó que cuando tenía unos 30 años trabajaba en el campo. En ese momento aparecieron unas niñas. Mi abuela les preguntó qué hacían solas, a las cuales las niñas mencionaron que su padre le encantaba caminar con el diablo en los campos. Lo que mi abuela mencionó que si seguían hablando del diablo, él iba a aparecer y a llevárselas, así que no estén jugando con esas cosas. Las niñas solo se rieron y se echaron a correr. En la noche, cuando mi abuela llegó a su casa, le conversó a mi mamá, mi bisabuela, que había unas niñas del pueblo que querían asustarla, y su madre dijo que tal vez era una broma de ellas. Cuando mi abuela le describió cómo eran las niñas, su mamá supo que eran las niñas de aquella familia adinerada y le dijo que no se acercaran a ellas porque todo el pueblo decían que eran brujas, que ya las había visto salir cada luna llena para hacer rituales de magia negra en el monte. Recuerdo que mi abuela, que todos los pueblos decían que las niñas se convertían en animales, que por las noches molestaban a los vecinos. También decía que al señor de la casa lo veían caminando en un caballo, con otro que decían que era el diablo. Esa noche mi abuela también me contó que aquellos años hubo una época muy oscura en el pueblo, porque varias personas querían asesinar a esa familia que practicaba brujería. Estaba muy interesante la historia de mi abuela, que en eso mi papá salió a bañarse, le pidió a mi mamá que le preparara un café, y nos preguntó a mi abuela y a mí de qué estábamos hablando. Le comentamos a mi padre. Hace varios años un amigo de él iba a ser papá y cuando faltaban pocos días para el nacimiento de su hijo, una señora que pertenecía a esa familia se le acercó y le dijo que el bebé no iba a seguir con vida. El amigo de mi papá se molestó, incluso la insultó a esa señora diciéndole que estaba mal de la cabeza. Esa noche aparecieron las molestias del parto y los del pueblo fueron a ayudarla. Nació el bebé, los padres estaban contentos hasta que vieron que el bebé no se movía, estaba sin vida. El amigo de mi papá y su respectiva esposa decían que era culpa de la señora porque ella era bruja. Al día siguiente, en los rezos del bebé, la bruja apareció y le dijo al matrimonio que ellos también iban a estar sin vida, y en pleno del sepelio se armó una zarafancho, y entre otras corrieron a la bruja a golpes y empujones. Una semana después de la casa de mi amigo de mi papá se quemó. Cuando los del pueblo quisieron hacer algo, ellos ya no estaban vivos. El fuego no los había dejado escapar. Todos sabían que la bruja y aquella familia en general eran los responsables de la causa del incendio. Después de ello, el incidente la familia dejó aparecer en público, pero muchos decían que los veían con túnicas negras saliendo de su casa para irse a danzar al monte. Yo conocí a 11 de esa familia, un matrimonio con sus 9 hijos, pues no tenía idea de que estaban relacionados con la brujería. Lo que yo sabía que del matrimonio era que la ciudad decían que eran no buenas personas y también que se encargaban de quitarle la vida a las demás personas, ya que eran satánicos y querían ofrecerle la vida a esas personas. Después de aquella conversa le conté a mis amigos y uno de ellos dijo que una ocasión su papá había dicho que vio a la señora de la familia rezando en el monte bajo a la luna llena. Otro amigo dijo que comentó una ocasión cuando pasó cerca de la casa que aquella familia le empezó a doler el cuerpo y le dieron mareos. Era una situación muy extraña lo que estaba sucediendo con esa familia. A mí sobre todo me parecía algo raro, que si habían acabado con la vida de alguien en la ciudad, ¿por qué la policía no vendría a buscarlos? Pero el pueblo nunca había llegado una patrulla. Pasaron los meses y en una ocasión me topé enfrente con uno de sus hijos de esa familia. Su mirada era sombría. Tenía una extraña cicatriz en el ojo izquierdo.
y llevaba arrastrando una bolsa negra que incluso se movía un poco. Yo no pude evitar que mi mirada fuera hacia la bolsa de esa grande bolsa negra. Así que él se dio cuenta y me dijo que él se cayó y lo que se cae al suelo lo chupa el diablo. Esta es la historia de mi abuela. Ella sabía muchas cosas sobre brujas. Jamás me quiso hablar de los macabros rituales que practicaban las brujas. Cada que yo le preguntaba, ella me respondía que esas cosas no eran de Dios y que mientras menos supiera mejor. A mí me daba mucha curiosidad el por qué mi abuela sabía tanto sobre estas cosas. Ella no era una bruja, eso lo puedo asegurar, pero debía haber un motivo. Se lo pregunté a mi madre y ella nunca me dijo nada. Desconozco si ella en realidad no sabía o en realidad me quería mentir. Cuando yo tenía 14 años, mi abuela falleció. Ya era grande, no fue un suceso que ya estuviéramos esperando, pero debido a su edad sabíamos que podría suceder cosas así temprano. La velamos en la casa de la mayor de mis tías. Después fue llevada hasta el cementerio del pueblo. Hasta ese punto todo parecía tratarse de un funeral ordinario. Pero cuando el ataúd de mi abuela ya estaba siendo cubierta con tierra, volteé hacia algunos árboles que estaban lejos. Yo pude notar unas aves extrañas. Nunca había visto nada parecido. Mi padre estaba cerca. Fui con él y le dije sobre esas aves. Él volteó a verme. Luego me dijo que las ignorara, que esas eran brujas, y si las veía mucho, ellas podrían enojarse conmigo. Eso me asustó el resto del tiempo que estuvimos en el cementerio. Ya no volteé a verlas, pero una voz dentro de mi cabeza decía que era mucha casualidad que hubieran brujas el día en que estábamos enterrando a mi abuela, porque ella sabía mucho sobre estas cosas. Esos dos hechos claramente estaban relacionados, aunque yo tenía ni la más remota idea de cómo era esto posible. Hasta que finalmente nos retiramos del panteón, mi padre y yo vivimos relativamente cerca del lugar, a menos de 1 kilómetro. Por eso podría visitar la tumba de mi abuela cada vez que yo quisiera. Habíamos sido muy unidas, la verdad. Yo iba al cementerio una vez por la semana. En una de tantas ocasiones encontré 4 velas encendidas a las costadas de la tumba, 2 del lado derecho y otras 2 del lado izquierdo. Además, sobre la lápida hay una fotografía y una ropa interior, a la cual yo pensé que le pertenecía a la mujer de la foto. Fue un momento muy impactante porque era evidente que se trataba de brujería, posiblemente un amarre o algo parecido. De inmediato fui a buscar a la persona que se supone que debería cuidar el lugar por la noche. Lo llevé hasta el lugar de descanso de mi abuela y le exigí que me explicara por qué eso estaba ahí. El señor me dijo que eso debía preguntárselo a mis padres. Su respuesta me dejó confundido. Esa persona me explicó que aunque no era tan común, las brujas sí iban en vez en cuando al panteón, ya que éstas realizaban trabajos, pero siempre que lo hacían, se ponían a merodear el lugar hasta que decidían en cuál tumba harían sus oscuras prácticas. Pero la noche anterior, 2 brujas habían llegado directamente a la tumba de mi abuela para hacer lo suyo. Según el trabajador, eso significaba que las brujas tenían algo personal con mi abuela. También me aseguró que la brujería volvían una y otra vez para utilizar la lápida de mi abuela como mesa de trabajo. Me dejó en claro que él no haría absolutamente nada y que si no estaba de acuerdo, él me daría una noche dentro del panteón para que yo personalmente cuidara la tumba de mi abuela. Me fui y iba molesta por la actitud que había tomado el trabajador. Asustado por esa persona me aseguró que las brujas seguirían molestando el descanso de mi abuela. También iba confundida porque hasta este punto mis padres habían asegurado no saber nada. ¿Y por qué entonces me estaban mintiendo? Póngase que mi abuela era una bruja. Yo no me había atrevido a retirar el trabajo de la brujería que había encontrado. De esa ropa interior, la dejé así tal como está. En cuando yo llegué a mi casa, mis padres se dieron cuenta que yo estaba enojada. Me preguntaron qué había pasado y les dije que había tenido una discusión con el trabajador del panteón, porque no hacía bien su trabajo. Mi padre me dijo que fuera más específica. Le inventé que cuando llegué a la lápida, olía orines,
y que por eso el trabajador le estaba reclamando. La semana siguiente fue a visitar a la difunta abuela, pero la otra semana sí fui. En esta ocasión encontré 4 velas encendidas y la misma foto, pero en esta no estaba la ropa interior, sino que había dejado una toalla femenina usada. Fue algo que en verdad fue algo asqueroso. Tuve que alejarme de ahí corriendo. Mi intención era salir del panteón, pero antes de llegar me ganó el asco y sin querer terminé vomitando sobre la tumba de un desconocido. Volví a casa. Mi madre no estaba, solo mi padre. Vio que mi estado de ánimo era muy pésimo. Me dijo qué me había pasado. Yo le conté lo que había sucedido y me ofreció un vaso de agua. No se anduvo con rodeos. Él sabía que algo estaba pasando en el cementerio y me pidió que fuera honesto con él. Entonces le dije que ya eran 2 veces que encontraba trabajo de brujería sobre la lápida de mi abuela. También le conté que según las palabras del trabajador del panteón, las brujas seguirían yendo a hacer sus porquerías sin que mi abuela supiera, ya que esto le faltaría el respeto. Le confesé que por eso ya había llegado muy molesto la vez anterior. Mi padre se puso nervioso, se lo notaba. Luego me dijo que hablara con mi mamá al respecto, que mientras no conversara con ella debía mantenerme alejado del cementerio. Resulta que en realidad mi abuela sí tenía una historia con las brujas, pero mi papá no conocía todos los detalles, por eso quería que yo hablara con mi madre. Decidí que no dejaría pasar el tiempo y esa misma noche le conté a mi mamá lo que estaba pasando y le dije que me explicara todo lo que me estaba sucediendo. Ella me dijo que lo único que sabía que era que su hermana mayor había estado en una situación crítica y era debido a que una bruja me juró que no sabía nada más, pero mi tía, la mayor, sí podría darme detalles, siempre y cuando yo prometiera no decirle nada a mis familiares. Pasaron casi 2 semanas, a lo cual yo le visité a mi tía mayor. Cuando le cuestioné sobre esto, ella me dijo que no necesitaba respuesta porque la tumba de mi abuela estaba siendo utilizada por las brujas, así que todo esto ya me estaba dando miedo y peor, ya no podía visitarla a mi abuela. Mi tía me reveló la verdad cuando entendió que toda la familia yo era el único que había ido más de 2 veces y por eso yo merecía saber la verdad. A ella se la había robado una bruja cuando tan solo tenía 12 años. Lo que la bruja quería era sacrificarla a mi tía para luego comérsela. Mi abuela intentó recuperarla, pero terminó muy mal herida. Entonces, mi abuela, desesperada por la angustiante situación, se armó de valor y fue a enfrentar a la bruja. Mi abuela se las arregló para acabar con aquella con sus propias manos y solo así lograr rescatar a mi tía. La noticia de que mi abuela había acabado con la vida de esta bruja se extendió rápido. Todas las brujas de la región estaban al tanto de lo sucedido. Eso, más que asustarla, hacerla enojar, le dio mucho gusto, porque solo una persona de voluntad inquebrantable y de corazón puro pudo derrotar a esa bruja. También me confirmó aquello que me había dicho el trabajador del panteón, que no había nada que pudiera hacer al respecto. Mi tía me advirtió que jamás se me fuera a ocurrir tocar nada de los trabajos de la bruja, porque eso podría volverme una persona. Yo le pregunté a un anciano si de casualidad me estaba sugiriendo que retirara las velas, ya que él sabía de estas cosas. Me respondió que no, que si lo hacía, estaría firmando mi sentencia de muerte. Lo que me dijo fue que había que evitar estas cosas y que encendieras velas cerca de la tumba de mi abuela. Para eso había que pedirle ayuda a la sombra de Dios. El anciano me explicó que hasta ahora, para realizar estos trabajos más oscuros y siniestros, era necesario perder esa luz y buscar la luz blanca, porque es la fuerza primitiva del universo, y por eso las brujas habían desarrollado el ritual de la vela. Yo me paré frente a la tumba de mi abuela, cerré los ojos, busqué mi peor pecado y también mi mejor obra. Por desgracia, mi corazón me decía que mi mejor obra no era lo suficientemente buena para subsanar los daños cometidos por mi peor pecado. Entonces abrí los ojos y agaché la mirada. El anciano me preguntó qué había pasado. Yo le confesé que no podía ayudar a mi abuela porque lo malo era más pesado que lo bueno. El viejo, muy serio, me preguntó por qué simplemente no había tomado la decisión de elegir el resultado que necesitaba para ayudar a mi difunta abuela. Yo le respondí
que pude haberlo hecho, que quizás habría podido engañarme a mí mismo, pero no podía engañar a Dios, ya que yo era ateo. El anciano sonrió. En ese momento un poderoso relámpago iluminó el cielo. Fue tan brillante que me hizo voltear hacia arriba. Todo estaba nublado. Entonces empezó a llover y las velas se apagaron. Había funcionado. Yo estaba sorprendido. Le pregunté al viejo qué había pasado. Me dijo que me había engañado, que la verdad era que las personas de corazón puro no podían invocar a la sombra de Dios. Solo podían hacerlo aquellos pecadores que tenían la gallardía de reconocer la maldad de sus actos. Yo quería saber si entonces ya las brujas ya no podían hacer caso a la lápida de mi abuela. El anciano me dijo que ya estaba hecho, que no tenía nada de qué preocuparme, que ya todo estaba en orden, según él. Yo le agradecí, pero también le pregunté cuál era su motivo por haber querido ayudarme. No nos conocíamos de nada. El viejo me dijo que el pacto tan atroz que había intentado realizar su difunta esposa y por el cual había perdido lamentablemente la vida, era que ella se había robado a una niña. Quería sacrificarla y luego comérsela. Pero entonces la madre de esa niña, una mujer de corazón puro, había enfrentándola. Incluso hasta la quería quitarle la vida. Así que yo no sabía cómo reaccionar. Él me dijo que estaba muy avergonzado por las intenciones tan oscuras que había tenido su mujer. Incluso se sentía responsable. Por eso me había ayudado. Yo con lágrimas en los ojos, el Señor me preguntó si yo podía perdonar a su mujer. Yo le respondí que claro que sí, que con la ayuda que él me había brindado era demasiada para yo decir que no. El anciano se dio media vuelta y empezó a caminar despacio. Lo último que me dijo fue que al fin podía descansar en paz. Luego se desvaneció. Entonces me di cuenta que él era un espíritu, que él nunca fue una persona. Realmente yo ya estaba confundida todo esto. Pero lo bueno de esta historia es que la verdad que ya todo esto acabó. Mi abuela ya estaba descansando en paz.